Luis Eladio, muy buenas noches. Buenas noches, Jefferson. Me complace muchísimo saludarlo. Un gusto después de tanto tiempo de estarlo esperando y de haber pedido tantas veces por su libertad, tenerlo aquí en la noche de RCN. Pues para mí es el gusto poder compartir hoy, ya en libertad, esta primera entrevista para la televisión colombiana y fundamentalmente en el programa de la noche que fue siempre tan diferente con mi familia y en general con el tema del secuestro y ayudó en mucho a sensibilizar a la opinión pública colombiana. Luis Eladio, pues habrá muchas preguntas que tenemos pues para hacerle, pero digamos que una de las más básicas es ¿qué hizo en el momento en el que usted es libre, en el momento en el que tiene el primer hálito de libertad, el primer respiro de libertad? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué esperaba? ¿Tenía un antojo, tenía un gusto, esperaba hacer algo? ¿Cómo había pensado ese momento? Hay tantas noches que soñaba uno con ese momento que cuando llegó no me acordé de nada de lo que había pensado. Soñé con comidas, con el encuentro, con los abrazos, con los besos. Yo hoy en día, en este momento, no me acuerdo qué fue lo que hice. Lo único cierto es que, como decía el poeta Tagore en su poesía Pájaros Perdidos, sufrí, desesperé, vi la muerte. Qué contento estoy en este mundo tan hermoso. ¿Qué fue lo que más anheló en cautiverio, aparte de la libertad? Y que no podía tenerlo allí. El tema de comida de alguna manera influía. Influía porque era una situación que la vivíamos diariamente y pensábamos y soñábamos con una hamburguesa o soñábamos con un arroz chino o con cualquier plato para salirnos de la rutina diaria de la dieta fariana que 365 días al año durante 6 años y 8 meses comiendo casi que lo mismo, yo creo que te pone a pensar en otros platos que de alguna Por manera supuesto. son mucho más agradables. 6 años y 8 meses. Todo este tiempo, ¿cuáles son los privilegios? La parte, digamos, que no fue tan dura de este secuestro. Un secuestro siempre va a ser entendido como una tragedia. Pero, digamos, ¿hubo algún momento de alegría en estos 6 años y 8 meses? ¿Hubo en algún momento que usted accedió a algún tipo de privilegio estando privado de la libertad? Ah, no, por el contrario, yo creo que fui de los más castigados en el secuestro. Yo no sé, tenía como que palito para caerle mal a, a los guerrilleros. Y la verdad que en muchos pasajes de mi secuestro se ensañaron conmigo de una forma que ya rayaba en lo absurdo. Casos, por ejemplo. Ah, no, encadenado 4 años a un árbol o a un compañero en donde no tenía ninguna posibilidad de movilidad diferente a la que me daba la cadena, o el caminar durante varios meses, o no caminar, estar descalzo sin tener la opción de botas, o estar encerrado en alambres de púa, en campamentos, o tener unas condiciones diferentes en comida por orden del guerrillero comandante de turno que decía que había que servirle o lo peor o poco a él y obligaba a los señores guerrilleros que nos servían la alimentación de esa manera, solo para ponerte unos ejemplos que ¿Y a todavía razón no he de que, podido. Luis Eladio, no Porque seguía tuve alguna siempre instrucción? una posición contestataria, yo no podía ser ni claudicante ni rodillón frente a ciertas actitudes de la guerrilla. Protestaba por lo que consideraba que tenía que protestar, por el respeto a la dignidad, que era lo mínimo que podíamos nosotros exigir, a que no se nos diese un trato humillante, que a pesar de que lo sentíamos, pero por lo menos no se nos expresase en una forma permanente, ¿no? Ujú. La mayoría de este tiempo de secuestro, ¿con quién estuvo? Bueno, con Ingrid estuve tal vez 4 años largos, casi 5 años de secuestro con ella. Yo creo que fue con la persona que más pude estar, porque con todos los demás fue por momentos, ¿no? Inicialmente yo estuve 2 años solo, muy cerca de la frontera con el Ecuador, al sur del departamento de Nariño, entre el departamento de Nariño y Putumayo. Posteriormente me trasladaron y me unieron con Ingrid y con Clara Rojas. Y luego a los tres nos unieron con el grupo de políticos
Jorge Eduardo Hechen, con Gloria Polanco, con Consuelo González de Perdomo, con Orlando Beltrán, grupo al que se sumaron los 3 norteamericanos, Keith Stenser, Mar González y Tom House. Y permanecimos bajo el mando del comandante Martín Sombra, que coincidencialmente me entero que acaba de ser detenido por las autoridades colombianas durante un año, y en un campamento adyacente, una distancia de unas mallas y unos alambres de púa, estaban 28 entre militares y policías y el doctor Alan Jara. Entonces con ellos o nos veíamos a través de la malla, y en una marcha, después de ese año de convivencia, pudimos conocernos personalmente en el intermedio de las caminadas, y compartimos con todos ellos de alguna manera un saludo. Al final de esa marcha nos dividen en grupos y nos ponen a Ingrid y a mí con 8 militares y policías. Permanecimos con ellos alrededor de 3 años, y a partir de julio del año pasado se suman los 3 norteamericanos y nos dividen en 2 grupos, a los 13. A los 13 no, a los 12, porque en ese momento ya John Fran Pinchado se había escapado y había logrado su libertad. Y entonces habíamos quedado 12 y nos dividen en 2 grupos. A Ingrid con 5 entre militares y policías, y a mí con los 3 norteamericanos y con 2 miembros del Ejército Nacional. Esa relación con Ingrid, pues la opinión pública colombiana percibe que fue una relación muy cercana. Prácticamente ustedes eran como 2 aliados en medio del secuestro. Pero por supuesto, éramos 2 hermanos, 2 compañeros, como ella dice, 2 escuderos que nos ayudábamos y nos cuidábamos el uno al otro, porque muchas veces encontramos un clima de hostilidad, no solamente por la guerrilla, sino por algunos de esos compañeros que tuvimos en esos procesos de integración de grupos en donde permanecíamos por algún tiempo. Luis Eladio, ¿por qué no nos relata la parte, esa experiencia que tuvieron usted y Ingrid? Tenemos entendido que hubo un momento en el que se intentaron fugar. No, nos fugamos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, pues en unas condiciones muy difíciles tomamos la determinación que un día cualquiera teníamos que hacerlo. Se precipitó ese día porque si no lo hacíamos, al otro día ya iban a poner alambres de púa. Pero por supuesto nos cogió un poco de sorpresa y no teníamos almacenados cierto tipo de alimentos o haber guardado algunas cositas mínimas que nos hubiesen podido permitir una mayor permanencia por fuera. Sin embargo, tomamos la determinación, y una noche del 20 de julio del año 2005, a la 1 o 2 de la mañana, no recuerdo exactamente, aprovechando una lluvia, logramos salir del campamento y nos pasamos un rebalse, que es una porción de agua que invade la tierra, y luego pasamos hacia el río y tomamos río abajo pensando en la posibilidad de que este nos conduciría al Brasil, pero fundamentalmente a la libertad, y empezamos a nadar durante 2 o 2 horas y media. Pero la hipotermia empezábamos a sentir ya demasiado frío, obligó a salirnos. Logramos descansar durante el día y volver por la noche a nadar en el río. Ya no aguantamos las 2 horas, sino menos, y así sucesivamente hasta que el 5º o 6º día, las muy poquiticas provisiones que llevábamos y 3 anzuelos que nos permitió pescar, sobre todo a Ingrid, que era la que tenía una suerte increíble para lograr sacar pescados, nos permitió, se nos enredaron los 3 anzuelos y quedamos en una situación muy difícil. Yo empecé a sentirme un poco mal de salud. Ingrid se preocupó por mi cuadro diabético, con toda la razón, y la verdad debo confesar que fui un poco inferior a esa tenacidad de Ingrid de persistir en que podíamos lograrlo, y al final tomamos la determinación y nos entregamos nuevamente a la guerrilla, y desde ese momento
empezamos a sufrir una represión tremenda, encadenados a un árbol las 24 horas, sin las botas para poder caminar en los campamentos, en fin, ya una serie de circunstancias supremamente dolorosas que quisiéramos de alguna manera borrar de nuestra mente. Los comandantes de turno les prohibían a los guerrilleros que me dirigiesen la palabra y que terminé casi que hablando con los árboles. Tuve momentos de desespero y de pensar en tomar una determinación, de esas determinaciones difíciles de tomar. El mismo sabor refrescante de tu Águila de siempre lo disfrutas por solo 1,100 pesos. Águila refresca nuestra pasión. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Que deseen la noche. La noche. Y seguimos en esta entrevista que concedió a la 1:30 de la mañana Luis Eladio Pérez al periodista de la noche Jefferson Beltrán en el piso 18 del Hotel Meliá. Nos cuenta sobre el cinturón que Ingrid tejió y que le trae a sus hijos. Describe las caras tristes y lánguidas de quienes les decían adiós mientras los elegidos iniciaban el camino a la libertad. Las cartas de los estadounidenses que le quitaron las FARC, pero la advertencia de que tiene el mensaje clarito en su cabeza y la audiencia que le pedirá al presidente de Estados Unidos, George Bush. El sentimiento de abandono de los norteamericanos y el olvido en el que no quieren caer, el susto porque creyó que los helicópteros de la Cruz Roja se iban a perder. ¿Por qué no hablaron por teléfono con el presidente Chávez? Y la nietita. Aquí está. Momentos difíciles, por ejemplo, cuando nos enteramos de la muerte de los 11 compañeros diputados, cuando me enteré solo allá de la muerte de Guillermo Gaviria, del exministro Echeverri, de los militares que lo acompañaban. La muerte de Consuelo Araujo también me impactó mucho. Y obviamente ya en los últimos días la actitud del presidente Uribe en relación al presidente Chávez y la ruptura de la presencia del presidente Chávez en el eventual intermediación para lograr con las FARC llegar a un acuerdo humanitario. Ese fue un golpe supremamente duro para todos, porque era la única luz de esperanza que realmente veíamos en ese momento y que de hecho se ha plasmado no solamente con la libertad nuestra, sino con la de Clara, Consuelo, lo que ha permitido a 6 colombianos volver a reintegrarse al seno de la sociedad colombiana. ¿Cómo define usted o cómo califica usted la posición que ha tomado el gobierno, específicamente, bueno, el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es el que, digamos, está circunscrito al periodo en el cual usted estuvo secuestrado? ¿Cómo califica usted la posición que ha tomado el Estado frente al tema del secuestro en Colombia? ¿La entiende de alguna manera? No, no la he podido comprender y he hecho un inmenso esfuerzo por entenderla, porque lo que me preocupa es que para unos temas se juega con una doble moral. La guerrilla de las FARC pueden aparecer con un estatus político cuando se trata de liberar al señor Granda o a un grupo de guerrilleros bajo los delitos de sedición, rebelión y asonada, considerados por nuestra Constitución como delitos políticos, y para otros efectos la guerrilla es un grupo terrorista. Esa indefinición, esa doble moral para definir cuál es la verdadera postura de las FARC frente al gobierno colombiano es la que no ha permitido desentrabar el tema del acuerdo humanitario, independientemente del inamovible de un sitio de encuentro como Florida o Pradera, que se puede superar bajo otra óptica y bajo otra visión. Personalmente, para ello traigo una propuesta que en su momento formularé al presidente Uribe y de igual manera al presidente Sarkozy, y posteriormente consultarla con el presidente Chávez, que podría desentrabar ese inamovible. Pero obviamente tenemos que de alguna manera lograr que el presidente Uribe no solamente entienda que tiene que definir su postura en relación a la guerrilla de las FARC, su comportamiento político y el avance posible hacia un acuerdo humanitario, sino que tiene que asumir la responsabilidad histórica que tiene para con el país y para con él mismo de cumplir el mandato constitucional
de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos y salvar a 40 o a 45 compañeros colombianos, empezando por Ingrid Betancourt, que se están hoy muriendo en las selvas colombianas. ¿Esa propuesta fue preparada por usted en cautiverio? Surge de las experiencias de los últimos días de cautiverio y sobre todo que concuerda con los últimos movimientos políticos que se han venido presentando tanto en Colombia como en Venezuela y la actitud y las posturas últimas asumidas por Francia. De manera que me parece que puede encajar en este momento en que se está o que se tiene tantas dudas sobre la posibilidad de desenvolver el tema del acuerdo humanitario y cuando se habla a través de comunicados emitidos por las FARC en las últimas horas de que no habrán más liberaciones unilaterales por parte de ellos. ¿Usted cree que el despeje es un inamovible total? ¿Es necesario? ¿Es una condición sin la cual los secuestrados no pueden recuperar la libertad? Hay unas propuestas que pueden desentrabar ese inamovible sin necesidad de que se llegue al despeje y con el convencimiento y el visto bueno de las partes. Luis Eladio, con respecto a la posición, bueno, ya hablamos frente al gobierno. En ese momento, ya en su condición de liberado, ¿qué puede decir usted de las FARC? ¿Las FARC son un grupo terrorista? Yo creo que las FARC son una organización política y militar que comete actos terroristas. Y desde ese punto de vista, ¿cómo la ve en este momento, en esa coyuntura política actual del país? ¿Podríamos pensar que las FARC le están jugando una propuesta de paz en el corto plazo, con esas liberaciones unilaterales, con las últimas declaraciones que ha dado el mismo Raúl Reyes? ¿Podríamos pensar en ese escenario a corto plazo, pero naciendo esta idea desde las FARC? Yo creo que las FARC han entendido que el momento histórico en que están viviendo y han comprendido el rechazo de la comunidad internacional a esas prácticas terroristas que tienen que superarlas, empezando por el tema del secuestro, que es evidente que ya tuvo su repercusión mundial, que ella le ha generado un desgaste político muy fuerte a las FARC. Militarmente hablando, las FARC son las únicas que sabrán si el tema de la seguridad democrática expuesto por el gobierno nacional las ha golpeado o no, si los operativos militares a través del Plan Patriota y otros planes han tenido la efectividad que pretendemos todos o que se pretenden por parte de las fuerzas militares y si ellas han afectado el devenir militar de las FARC. Y si eso es así, las FARC tendrán que comprender que ha llegado el momento de pensar de una vez por todas de que tiene que avanzarse hacia un proceso de paz a través del diálogo y la concertación, porque indiscutiblemente no se logrará la paz en Colombia en la medida en que mantengamos el criterio de que el fin justifica los medios y cuando sigamos pensando sin comprender que los medios que se utilicen son los que al final condicionan los fines y como vamos, esos fines no jamás podrán ser la paz que es lo que todos los colombianos anhelamos. ¿Sabía usted que Fab es el único detergente recomendado por la Corporación Algodón de Colombia? Fab deja los blancos más blancos y los colores más brillantes. Fab, no hay nada mejor. Que decir la noche. Luis Eladio Pérez finaliza su entrevista a Jefferson Beltrán, jefe de redacción de La Noche, con un conmovedor relato de su camino hacia la libertad y las lágrimas que derramó cuando pudo abrazar a su nieta. ¿Qué recuerda esa despedida, de cuando se despide del primer grupo? ¿Qué le decían? En ese momento, tengo entendido, estaba con Ingrid Betancourt, del primer grupo del que él desplazado para ser liberado. ¿Qué le dicen ellos? ¿Se quedan ellos en cautiverio? ¿Usted regresa a la libertad? No, yo pude verme con Ingrid un par de minutos, 4 o 5 minutos, alcanzamos a despedirnos. Con una tristeza inmensa, ella quedaba en unas condiciones o quedó muy, muy complicadas físicas y anímicamente. En fin, 2 o 3 palabras para manifestárselo a su señora madre, a la demás familia. Se quita el cinturón que ella había tejido durante mucho tiempo y que usaba en forma permanente para que yo pudiese traérselo a su hija, a Melanie.
y algunas cositas para su hijo o para la mamá, pero fue muy rápido, muy triste, una despedida supremamente triste. Y bueno, con los compañeros ya de igual manera, ellos alegres porque yo me venía, pero yo en el fondo miraba la tristeza que ellos quedaban allá en la selva, y eso me generó y me sigue generando unos sentimientos encontrados. Siento la felicidad de haberme reencontrado con mi familia, de haber vuelto a vivir, pero siento ese inmenso pesar que ellos quedaron pudriéndose en las selvas colombianas. ¿Cómo recibieron los 3 norteamericanos la condena de Simón Trinidad en los Estados Unidos? Un golpe muy fuerte porque siempre se pensó que había una posibilidad de negociación. La Fiscalía de los Estados Unidos manifestó esas posibilidades o las dejaba entrever por el aplazamiento, creo que en 2 o 3 oportunidades, al pronunciamiento de la condena a Simón Trinidad. Y naturalmente, cuando se habla de 60 años, pues automáticamente los 3 compañeros norteamericanos pensaron o piensan que esa puede ser inclusive la misma actitud que puede asumir la guerrilla de las FARC frente a ellos. Pero me ilusiona y espero que a ellos también un poco las palabras que le escuché hace algunos cortos días al señor embajador de los Estados Unidos, donde manifestó que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a revisar el tema de la condena de Simón Trinidad sobre la base, naturalmente, de llegar a un acuerdo que permitiese la liberación de Kit, de Mark y de Tom. Yo traía unas cartas dirigidas al presidente Bush, a algunos candidatos, a John McCain, al candidato Obama, a Hillary Clinton, a la presidenta del Congreso, a el diario New York Times, al Washington Post, con el ánimo de tratar de mover por parte de ellos un ambiente que permitiese tomar unas determinaciones y que no siguieran siendo secuestrados también por el olvido de las autoridades norteamericanas durante 5 años, y pensar que su caso también podía resolverse dentro de este gran paquete que se denominaba acuerdo humanitario. Lastimosamente esas cartas, la guerrilla a última hora no me permitió sacarlas, pero tengo su contenido en el disco duro que todavía tengo en mi cabeza, y espero poder en los próximos días viajar a los Estados Unidos a, si es posible, solicitar una audiencia con el presidente Bush y poder colaborar de alguna manera para que estos 3 compañeros puedan también recobrar su libertad. Bueno, me imagino que aún mantiene intacto y lo mantendrá intacto para toda su vida ese instante en el que usted está, bueno, según las indicaciones que dieron en la zona de Tomachipán, en el departamento del Guaviare, estamos hablando del río Inírida, una zona de raudales, una zona donde prácticamente es la entrada a la selva amazónica, porque muy cerca de allí se parte la Orinoquía y la Amazonía. Y usted camina y camina, se ve como una casita como de madera en la mitad de la selva, una zona donde están los Nucas Macú también, y ve ese helicóptero llegar. ¿Qué siente usted en ese momento? Primero que era verdad, porque hasta ese momento dudé mucho de la posibilidad de la libertad, a pesar de que ya había concluido la marcha que nos conduciría a ella. Y dudé porque efectivamente yo sí creí que estábamos cercados militarmente, como se expresó, o como lo conoció la opinión pública colombiana e internacional. No habían bombardeos en la región, como se manifestó, pero sí pensé que estábamos cercados, sí entendíamos que había una presencia militar muy fuerte en el área, y en un momento dado llegué a creer que las FARC pudiesen tomar la determinación de suspender el operativo de liberación e introducirnos nuevamente a las selvas. Y claro, esas últimas horas fueron de mucha angustia porque cualquier movimiento que nosotros veíamos de la guerrilla era como que pensando de que las cosas se habían dañado y que retornábamos a los campamentos. Y por supuesto, cuando vimos los helicópteros, comprendí de que sí era verdad y que íbamos para la libertad. Pero con una angustia tremenda porque los helicópteros no lograban aterrizar y en un momento dado pensamos que se estaban retirando. Pensamos que de pronto no habían entendido las coordenadas o habían fallado
en algo las coordenadas y el desespero nuestro era tremendo. Y yo no sé si captaron la televisión, las imágenes, cuando nosotros en forma desesperada le tratábamos de hacer las señales a los helicópteros para que no se fueran y entendieran que ahí era donde estábamos y que tenían que regresar para sacarnos a la libertad. ¿No los veían o qué? Yo no sé, no mirábamos porque, entre otras cosas, el polvo que levantaba los helicópteros impedía en ese momento mirar, pero nuestra angustia y nuestro desespero era que no se fueran a ir, que tenían que bajar, que tenían que... Ustedes estaban quedando en una zona cercana. En las imágenes que pudimos conocer en televisión vemos que es un terreno que fue podado, inclusive se nota que fue quemado, fue como acondicionado para que ese helicóptero aterrizara allí. ¿Estaban ustedes cerca de allí durante las últimas noches? Las 2 o 3 últimas noches dormimos a unos 10, 15 minutos de esa zona, sí, muy cerquita, muy cerquita. Así es. Y bueno, y lo primero que ustedes hacen ya en el helicóptero, camino a la libertad, prácticamente vienen camino hacia Venezuela. ¿Tienen algún tipo de comunicación con el presidente Chávez? ¿Alguien los llama? No, el ministro Rodríguez Chacín, que acompañaba y presidía la misión por parte, y era el delegado directo del presidente Chávez, se comunica a través de vía satelital con él. No pudo en ese momento presentarse el diálogo nuestro con el presidente Chávez, simplemente se limita a unas charlas informales con los miembros de la Cruz Roja que también acompañaban la misión. Se produce la entrega formal por parte de los guerrilleros al ministro Chacín de nosotros 4. Descansamos unos minutos, hay unos chequeos médicos iniciales de presión arterial, en fin, de las mínimas, para ver cómo nos encontrábamos. Tal vez departimos unos refrescos, algún sándwich, y se inicia ya la marcha pues hacia territorio venezolano, cerca de 3 horas para llegar a Santo Domingo. En Santo Domingo descendemos de los helicópteros e inmediatamente somos conducidos a un avión que nos trasladó en 1 hora después a la ciudad de Caracas. Y ahí está la nieta. Y ahí está la nieta y está la vida. Estuvo la vida. Encontramos nuevamente la vida.